asambleas de Puebla, también hermanos de Nueva York. Contento de poder estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Y quiero invitarles a abrir las Escrituras en el libro de Jeremías, capítulo 15, verso 16. Jeremías, capítulo 15, verso 16. Y leeremos algunos versículos. Aquí dice así la palabra del Señor. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. El Señor añada bendición a su palabra en esta tarde. Y si tuviéramos solo este texto como única palabra del Señor, creo que sería suficiente para poder orientar nuestra vida, para poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice el verso 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y esto nos habla de que el profeta ha encontrado la palabra del Señor y se ha apropiado de ella totalmente. Es como cuando nos dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Llegaron hasta lo más profundo de mi corazón, las acepté, las creí. Es lo que el apóstol, el profeta está diciendo aquí. Y dice, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Allí David dice, vuélveme el gozo de la salvación. Provoca gozo en el corazón cuando está la persona del Señor en la vida del hombre. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y debemos decir también de que esta palabra aquí nos habla de cuando se menciona el fruto del Espíritu allí en la carta a los Gálatas. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, gozo. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Dice, porque tu nombre se invocó sobre mí. Tu nombre se invocó sobre mí. Tu presencia vino a mi corazón. Y yo quisiera pensar en la conversión aquí del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, cuando es llamado, allí en el capítulo 1, verso 4, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca.
he puesto mis palabras en tu boca, y tus palabras fueron halladas, tus palabras, y yo las comí. Aquí está la conversión del profeta. Cuando dice, fueron halladas tus palabras y las comí. Querido hermano, hermana, al meditar en esta porción, debemos también meditar en nuestra conversión, el propósito de nuestra conversión. Y dice el verso 19, que va a ser el texto que vamos a desarrollar, el pensamiento en esta tarde. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Si hubiera alguien que no es del Señor en esta hora, el Señor llama a la conversión. Y tal vez podríamos decir, bueno, pero es que la conversión es para un inconverso, para alguien que no es del Señor. Pero también aquí podemos referirnos a una persona que se ha alejado, que ha dejado el camino, que se ha desorientado, que se ha desenfocado, que ha perdido la visión en cuanto a la obra del Señor. Si te convirtieres, yo te restauraré. El Señor puede restaurar de la condición caída del hombre y de la mujer. Yo te restauraré y delante de mí estarás. Delante de mí estarás. Y en el verso que leímos en el 16, dice, porque tu nombre se invocó sobre mí. Está siendo representante del Dios de los cielos para entregar el mensaje, así como usted y yo tenemos esta responsabilidad, tenemos este propósito en nuestra vida. Algunos más tal vez se sientan, como yo lo he escuchado hace pocos días, de una persona que se sentía indigna de ser llamado creyente porque había fallado. Pero el Señor dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Hay restauración en la presencia del Señor. El Señor puede hacer todas las cosas nuevas. Si 7 veces cayera el justo, 7 veces lo levantará el Señor. Delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. El Señor está llamando al creyente para andar en sus sendas, para andar en sus caminos, para andar en su pensamiento, para hablar su palabra. Es lo que vemos aquí en esta porción. Y le dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. La promesa del Señor para el profeta es una promesa de victoria. Y dice, aquí dice en el capítulo 1, verso 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Por cierto, vivimos tiempos difíciles, donde cada persona quiere hacer lo que bien le parece. Y encontramos un sinnúmero de personas al andar por el centro de Valparaíso, aquí, personas que tienen un sello de una forma de vida, una forma de vivir. Y uno podría pensar de que la vida de Jeremías fue diferente, que la vida de él habría sido diferente. Ahora nosotros vivimos tiempos semejantes. Dice allí en el verso 15 de este capítulo 15, tú lo sabes, oh Jehová, está hablando Jeremías, dice, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta.
Si nosotros, cada uno de los que estamos en esta sala virtual, tuviéramos el propósito de pararnos en el centro de Valparaíso y hablar palabra del Señor, anunciar al Señor, tendríamos dificultades. Tendríamos dificultades, seríamos confrontados por personas que son antagónicas al Evangelio, antagónicas de la palabra del Señor, y van en contra de Dios, con una conducta en contra de Dios. Pero la promesa del Señor dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Si nosotros confiáramos plenamente en las promesas del Señor, por cierto que habría una mejor disposición para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Habría una mejor disposición. Ahora, ¿cómo podremos aprender a caminar contra la corriente? Aprender a caminar contra la corriente. Si somos hijos del Señor genuinos, debemos aprender que no somos de este mundo. No somos de este mundo. Querido hermano, hermana, cuando uno se sube al bus y el chofer le dice, por no cortar el boleto, le ofrece una rebaja de pasaje, estamos consintiendo en una evasión de él, estamos justificando lo que es un robo, por ejemplo, o querer hacer la vista gorda, como decimos aquí en Chile, a las situaciones. El Señor nos manda a vivir como ciudadanos del cielo. En la presencia del Señor, tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Tu nombre se invocó sobre mí. No nos olvidemos de que cuando allí en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El nombre del Señor en nuestra frente, en nuestro corazón, como una marca indeleble. La persona del Señor en nuestras vidas. Representantes, embajadores del cielo lo somos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, nos dice allí la carta a los Filipenses. Y estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Cuando consideramos que esta es nuestra posición delante del Señor, nuestra posición delante del Señor, ya nuestra ciudadanía está en los cielos, ya no tenemos una bandera política aquí en la tierra. Por supuesto que no. No hay una identificación política. El creyente no debe tenerla. No debemos tenerla. Y cuando manifestamos algo así, es totalmente opuesto a lo que el Señor nos dice. Si somos genuinamente hijos del Señor, aprenderemos a vivir con la mirada puesta donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestro norte, Él es nuestro guía. Y iremos luego a la carta a los Romanos en el capítulo 8, pero donde allí en Juan capítulo 17, verso 14 dice, porque no son del mundo, dice el Señor, como tampoco yo soy del mundo. El Señor es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y como el Señor no es de este mundo, el cuerpo tampoco es de este mundo. Debemos tener esta convicción. Si es un asunto de convicciones como creyentes. El mundo nos intentará arrastrar
El mundo nos intentará arrastrar. En 2 de Corintios, capítulo 6, segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y yo seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y esta es la palabra del Señor en nuestra norma de conducta, en la voz del Santo Espíritu de Dios para nuestras vidas. Donde dice allí: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Muchas veces nos quejamos porque no hay respuesta a nuestra oración delante del trono de Dios. Cuando nos presentamos, cuando entramos y decimos entramos confiadamente al trono de la gracia, pero nuestra conducta difiere mucho de lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo podemos aprender a caminar contra la corriente? En el mundo dijo el Señor, tendréis aflicción. El mundo está crucificado para nosotros y nosotros para el mundo. Y allí en Juan dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo nos querrá arrastrar. No olvidemos la situación que vivió Sansón. Cuando son cortadas sus guedejas, cuando le cortan su cabello y él queda expuesto allí a los pies de la mujer y a merced de los enemigos, y a él lo llevan y le sacan los ojos. Y fue Sansón un juguete para los filisteos. Él se mezcló con el mundo y fue cediendo poco a poco. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, el ejemplo de Sansón, que fue cediendo y va dando poco a poco lugar al pecado, lugar al mundo, lugar a la carne, y fue sometido por estos enemigos acérrimos del hombre. Satanás, el mundo y la carne le atrapan. Su naturaleza carnal lo deja atrapado, lo deja a merced del enemigo y queda él sin sus ojos. Quedó a merced y expuesto a la burla de los enemigos del pueblo de Dios. La Escritura nos dice que si confesamos nuestro pecado y nos apartamos, el Señor tendrá misericordia de nosotros. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. En la carta a los Gálatas, allí nos menciona, donde en el 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y yo creo que he repetido muchas veces estos pasajes. Y cuando yo hablo estas porciones, es porque el Señor me ha hablado a mí primeramente. Y creo que podemos vivir momentos difíciles espiritualmente, muchas veces cediendo a los deseos de nuestro corazón, muchas veces fallando, y no quiero excluirme, sino involucrarme en lo que dice la palabra del Señor.
La Escritura nos dice que no hay quien haga el bien y nunca peque. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y lo dice allí en la carta a los romanos. Dios veraz y todo hombre mentiroso. Que no hay justo ni a un uno. Que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y debemos considerar lo que el Señor nos dice y nos exhorta para volvernos de todo nuestro corazón a Él, de todo nuestro corazón. Allí en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hay una unión entre el creyente y Cristo, entre Cristo y el creyente. Con Cristo estoy, tiempo presente, juntamente crucificado. Ya no vivo yo, el yo ha muerto, y es una verdad. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, Cristo en mí. El nombre del Señor se ha invocado sobre nuestra vida y el Señor ha dado vida a nuestra vida, a lo que éramos. Estábamos muertos antes, ahora tenemos la vida de Dios. Luego en el 5:24 dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay luchas. Y la tuvo Sansón en su vida, luchas, y fueron luchas fuertes con sus propios deseos carnales. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, dice allí la Escritura, despojándonos de todo peso, en la carta a los Hebreos, el capítulo 12, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado nos asedia. Y debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y cuando habla de despojarnos, es como quien se saca un vestido y lo tira. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿De qué nos quiere decir esto? Hay hábitos nuestros, tal vez dichos, palabras, pensamientos que vamos anidando, costumbres, malos hábitos, espiritualmente hablando. Y yo muchas veces a creyentes ya que llevan años en el Señor, se les escucha por ahí alguna palabrota entre medio de la conversación. Dice que debemos dejar toda truanería. La truanería es el lenguaje de los truanes, de hombres perversos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones, malos hábitos. Ahora, para alguien ha puesto un ejemplo. Para disecar un animal primero hay que matarlo. Dice la Escritura, haced morir en vosotros, haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en nosotros. Hacerlo morir. Hay una cuota de esfuerzo en cuanto a nuestra conducta como creyentes. Creyentes que pueden estar esclavos de la pornografía, esclavos del alcohol, algunos vicios, pero por el poder del Espíritu Santo se puede renunciar. La Escritura nos dice allí en Tito, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es como cuando me acuerdo antiguamente los globos
aerostáticos y todavía se usan, para poder elevarse debían soltar el lastre para alcanzar las alturas. Así también los creyentes, para poder despegar, deshacernos de lo terrenal. Hay creyentes que puedan tener el mal hábito de mentir. Y a veces se dice, no, es que es una mentira blanca. Son mentiritas blancas, no tienen nada de malo. Una vez un creyente dijo un chiste doble sentido, y ese hermano ya está con el Señor. Y yo le llamé la atención, recuerdo, por eso, y me dice, ¿y qué crees? Me dice que pues tampoco voy a perder mi salvación. Es que no se trata de la salvación. No se trata de la salvación. Más bien se trata de nuestra vida santa delante del Señor. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Se puede ir contra la corriente de este mundo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Renunciando. Ahora, para separarnos del pecado y caminar contra la corriente, debemos sujetarnos y andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu, dice allí la carta a los Gálatas, y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Tiene una cuota de esfuerzo, tiene una cuota de renuncia, es renunciar. ¿Ha firmado usted alguna vez una carta de renuncia? Póngale la firma. Renunciando a la impiedad. Renuncio a la impiedad. Y usted puede orar delante del Señor y puede comprometer su vida delante del Señor. Por supuesto que según nuestras propias fuerzas no podemos. Vamos a darnos cuenta de que en el primer intento con nuestras propias fuerzas vamos a salir derrotados. Nos vamos a ver derrotados. Renunciando, y por supuesto que el Señor es nuestro ayudador. En 2 de Corintios, el capítulo 10, 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3, dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La palabra militar es conducirse, andar, caminar, tener una marcha o un compás en la carne. De eso se trata. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, cuando nos dice aquí que las almas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Fortalezas que se levantan en la mente. Y quizás Felipe pueda tal vez explicarlo científicamente o académicamente, esto mismo. Costumbres que el hombre va adoptando cuando viene solo como un pensamiento. Luego el pensamiento se cambia a un hábito. Y luego pasa a ser una forma de vida. Una forma de vida. Y normalizamos las situaciones. Normalizamos las situaciones. Costumbres, hábitos que se arraigan y vienen a ser una fortaleza en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero ¿qué dice la Escritura?
que las armas de nuestra milicia no son carnales. No es por una disciplina carnal, sino es algo espiritual. Es por el poder del Espíritu. Vivir en el Espíritu. Y son poderosas en Dios. La oración y la dependencia del Santo Espíritu de Dios, con la lectura de la palabra del Señor, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué nos dice allí en en Efesios capítulo 4? En Efesios capítulo 4, verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Y hay tres cosas aquí. Despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hay cosas que se debe dejar, despojarse, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre tenía el entendimiento entenebrecido, estaba ajeno de la vida de Dios. Es lo que nos muestra la palabra. Pero debemos despojarnos de esto. Hay viejas costumbres que están allí aún, que no se han dejado, que no se han abandonado. Pero el Señor quiere hacer nuevas todas las cosas. Renovaos. Renovarse significa tener una nueva mente, una nueva mente. Allí en Romanos 12, verso 1, dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un culto racional, un culto que no es algo que está en el limbo, ni está en la cuarta dimensión, sino que es un culto en la razón, en el presente, en el ahora, en una forma de vida. Un culto racional, un sacrificio vivo, un sacrificio vivo. Cuando se hacía el sacrificio, el animal era puesto sobre el altar. Y nuestras vidas puestas en el altar de Dios, entremos confiadamente al trono de la gracia, en un sacrificio vivo, santo, apartado del pecado, agradable a Dios, algo que agrade a Dios, en un culto en la razón. No conforméis o no tomen la forma de vivir de este mundo, sino transformaos, cambien de forma por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Nosotros, dice allí en la carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 2, verso 16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es algo que no se puede entender. La Escritura literalmente nos dice así: nosotros tenemos la mente de Cristo, o debemos tener la forma de pensar de Cristo. Como el Señor Jesucristo pensaba, nosotros debemos pensar. ¿Se puede ir contra la corriente? Por supuesto que sí. El Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Y allí, en la carta de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12, donde está el texto que tomamos la vez pasada para la predicación, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Pelear la buena batalla de la fe. El Señor va a atacar el Señor nos va a ayudar para pelear esta batalla, pero el enemigo va a hacer todo lo posible para nublar los ojos nuestros, para no alejarnos de la fe.
Por eso nos dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Habiendo hecho la buena profesión. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué era la buena profesión? ¿Qué era la buena profesión? Juan 18:37. La buena profesión Juan 18:37 dice así. Dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Para dar testimonio a la verdad. La buena profesión es dar testimonio a la verdad. Esa es la buena profesión. El Señor lo hizo. Y nosotros como creyentes debemos dar testimonio a la verdad, el testimonio de la buena profesión que hemos hecho. Hemos hecho la buena profesión. O hemos dado testimonio de la verdad. Porque vivimos en la verdad. ¿Podemos vivir contra la corriente? Por supuesto. El Señor Jesús lo hizo allí delante de Poncio Pilato. Ante sus ojos estaba una muerte inminente. Ante sus ojos estaba la muerte. Ante sus ojos estaba el escupitazo. Ante sus ojos estaba el látigo. Ante sus ojos estaba el clavo. Estaba la flagra romana. Pero él dio testimonio de la verdad. Y nosotros, como creyentes, debemos dar testimonio de la verdad. ¿Podemos ir contra la corriente? Por supuesto que podemos ir contra la corriente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Yo estaré contigo, le dice el Señor a Jeremías. Yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Y el Señor no hace excepción de personas. Si prometió defender a Jeremías, lo hará también con usted y conmigo. Lo hará. Por supuesto que lo hará. Nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la esposa del Cordero. Somos la iglesia del Dios viviente, la que Él ganó con su sangre. La que Él ganó con su sangre. Si te convirtieres, yo te restauraré. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Podemos ser como la boca de Dios. Podemos serlo. Podemos serlo. Cada creyente, podemos ser la boca de Dios. Porque el Señor quiere hablar al mundo. Y la única manera que lo hará. Si nosotros callamos, las piedras hablarán, lo dijo el Señor. Pero el Señor quiere usarnos a nosotros. Quiere usar nuestros labios, quiere usar nuestros pies, quiere usar nuestras manos para moverse en el escenario de esta tierra. ¿Nuestro corazón estará dispuesto para eso? El salmista dijo, mi corazón está dispuesto, oh Dios. ¿Estamos nosotros dispuestos a vivir la vida así? Para eso debemos, como dice allí en Timoteo, 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con todos los que de corazón limpio invocan al Señor. Debemos estar los hermanos unidos en estos tiempos difíciles. La verdad que es muy difícil. Yo no sé cuándo volveremos a reunirnos presencialmente.
Cada día que uno piensa que hay un respiro, luego se vuelve atrás. Pero el Señor está con nosotros. Lo creo firmemente. Lo creo firmemente. Pero debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos hacer lo que al Señor le agrada. Que podamos ser la boca del Señor, los ojos del Señor, las manos del Señor, los pies del Señor, para que nos movamos en el escenario de esta tierra. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas en esta noche, y le vamos a pedir al hermano Jorge Leighton que nos dirija en oración, por favor, para concluir. ¿Está por ahí? Sí, aquí estamos. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios, nuestro Padre, te queremos dar las gracias en esta tarde por esta tu palabra que ha sido impartida. Nuestro Dios, te damos las gracias porque en ella encontramos el cómo conducirnos. Te damos las gracias porque tú has prometido estar con nosotros. Nuestro buen Dios, te pedimos que podamos entender que hemos sido apartados de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de él. Ayúdanos, nuestro Dios, a poder revestirnos de toda justicia, de la armadura que tú nos has provisto para poder vencer. Nuestro Padre Celestial, que podamos llevar tu palabra, que podamos convencer a los demás y que nosotros no nos convirtamos en los demás. Nuestro buen Dios, te damos las gracias, encomendamos todas las cosas, todas las peticiones que han sido puestas delante de ti. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.